Vale, el siguiente tema es el 5.2. El 5.2 son las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Eh, Recordar que antes de cada tema tenéis que poner, o sea, antes de cada subapartado o apartado de cada tema tenéis que poner una pequeña introducción que vale como 0,5 por ahí, no sé, pero que lo tenéis que poner porque si no lo quitan y tampoco estará tanto. O sea, en ese tema, con que pongáis, eh, nos encontramos en la etapa de la guerra de independencia y el reinado de José I Bonaparte, eh, 1808-1814. En esta etapa, paralela a esta etapa, el pueblo español ha creado unas instituciones de gobierno denominadas juntas que sustituyen al rey Fernando VII en su ausencia. Eh, eh, Estas juntas locales y provinciales estaban dirigidas por la Junta Suprema Central, que residió en Aranjuez, que luego se vio obligado a trasladarse a Sevilla y finalmente se trasladó a Cádiz tras el avance de las tropas francesas. Es en dicha ciudad donde esta junta se transformó en una regencia de 5 miembros, que será quien convocará las Cortes el 24 de septiembre de 1810. Ya con esto tenéis una introducción, pero vamos, buenísima. Ahora, el primer apartado, que son las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron abiertas no por estamentos, sino por Cámara Única, sistema unicameral. Del voto estamental del antiguo régimen pasamos al voto individual y su implantación pues es símbolo de la implantación de una nueva ideología que se conoce como el liberalismo. Y es Cádiz la ciudad elegida, ya que esta ciudad contaba con una clase burguesa pujante, o sea, reformista, vinculada a la actividad comercial y que aspiraba a ideas revolucionarias, pero además Cádiz fue la única ciudad que no contó con, que no quedó ocupada por los franceses. Eh, Luego, las Cortes ya proclamaban el principio de soberanía popular o nacional, eh, antes ya establecido por Rousseau en el siglo XVIII, que básicamente se basaba en que la única fuente de autoridad es el pueblo y no el rey. De esta forma, pues se trataba de abolir lo que se conoce como monarquía absoluta. Eh, las, las Cortes se encargaron de dos tareas fundamentales. Por un lado, querían elaborar una constitución, que será la Constitución de 1812, y por otro lado, pues querían abolir y terminar con todo el sistema absolutista y todos los privilegios eh, de la nobleza, del clero y los que tenían el poder. Entonces, entre estas medidas, eh, o sea, entonces, pues promovieron una serie de leyes y reformas para abolir todo este estado absolutista. Entre ellos, pues, abolir los privilegios señoriales, establecer un sistema parlamentario constitucional, disolver los gremios para lograr la libertad económica, y establecer la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley, la libertad de imprenta. eh, entonces, básicamente, pues todas estas, no sé, muchísimas leyes y reformas, pues para abolir todos esos privilegios. Luego también tienes que saber, porque a veces ponen también una fuente y todo ese rollo de la composición de las cortes. Básicamente las cortes estaban compuestas por los tres estamentos, aunque del tercer estado
solo había burgueses, ya que los campesinos pues no podían ir a pesar de su importancia en toda la revolución liberal. Luego también tienes que contar las ideologías. Tenéis que saber que los diputados formaban tres tendencias ideológicas. Por un lado tenemos los liberales, que querían pues todas las reformas, todas ideas revolucionarias. Luego tenemos los jovellanistas, que básicamente querían ideas algo revolucionarias, pero querían mantener el sistema absolutista. Y por último lado tenemos los absolutistas, que querían mantener el viejo orden monárquico. ¿Qué más tienes que saber? Tienes que saber que entre los diputados pues había militares, había eclesiásticos, había comerciantes, había no sé, mira, eclesiásticos, comerciantes, intelectuales, no sé, básicamente con decir eso ya vale. Y más o menos ya con eso ya tenéis la composición de las cortes, las tendencias ideológicas que formaban y los diputados básicamente qué oficios tenían en su momento. Luego pasamos al siguiente apartado, que es la Constitución de 1812. La Constitución de 1812, aprobada el 9 de marzo de 1812, conocida por tanto como la PEPA, Día de San José. Y aunque su talante era liberal, algunos de sus 384 artículos nos seguían recordando al antiguo régimen. Entre ellos el artículo 11 o 12, que era claramente favorable a la Iglesia. Y con esto lo que pretendían los liberales era evitar un enfrentamiento totalmente directo con los absolutistas. Entonces, básicamente, las ideas de la Constitución son reclamaban lo de el principio de soberanía nacional o popular, antes proclamado por las Cortes. Luego tenemos también la división o separación de poderes del Estado, de Montesquieu. Por un lado tenemos el poder legislativo, corresponde a las Cortes unicamerales. El poder ejecutivo, que es... bueno, el poder legislativo corresponde a las Cortes unicamerales, aunque sí que es verdad que el rey podía promulgar o sancionar leyes 2 veces cada 3 años. Luego el poder ejecutivo corresponde al rey y el poder judicial corresponde a los tribunales de justicia. Como forma de gobierno se establece la monarquía constitucional. Luego, ¿qué más hay que saber? Pues que las Cortes tenían muchísimo poder, elaboraban las leyes, decidían sobre la sucesión de la corona, aprobaban los tratados internacionales. Luego, ¿qué más? Pues había un Estado unitario y centralizado, es decir, se puso fin a todos los privilegios territoriales como son los fueros vascos y navarros. Y además se establecían todos los derechos y todos los derechos de todos los ciudadanos, entre ellos la igualdad jurídica, la justicia, la libertad de imprenta, la ¿cómo se llama esto? El derecho de reunión y asociación, las garantías procesales y penales, eh, entre muchos. Sí, si lo buscáis podéis encontrar muchísimos derechos que hay, pero bueno, con decir unos pocos ya está bastante bien. Y luego ya por último, pues decir qué influencia tuvo esta constitución en otros países. Pues esta constitución fue imitada en Portugal, además de en diversos países iberoamericanos, pero también en diversos estados italianos. También fue imitada. Así que nada, aquí ya termina el 5.2. El siguiente ya será el 5.3. Vamos a por todas, tío.